lo primero es presentarte. Costi es socia de BlackRocket, es socia mía y además es la persona que dirige el departamento de Project Management, que es el departamento que hace las implementaciones de las marcas en tienda. Exacto. O en el club. Preséntate un poco. Bueno, somos amigos y después socios. O somos socios y no lo sé. No lo sé. No lo pero sé. Ya sabes que no me suelo asociar con amigos. Claro, Siempre pero lo he dicho. no lo sé. Yo creo que sí. Me invitaste a tu boda, o sea que me considero... Sí, a ver, bueno, básicamente es eso. Soy cofundadora de BlackRocket. También sigo llevando la parte de Project Management, que es lo que me gusta hacer. Yo soy arquitecta de profesión, digamos, todo empieza ahí. La arquitectura tiene mucho esto de Project Management y me di cuenta que dentro de todo lo que yo hacía como arquitecta era la parte donde más cómoda me sentía. Más que con la parte de diseño, que siempre lo tomé más como me gusta el diseño a nivel de hobby, ¿no? Y se me daba mucho mejor la gestión, me sentía más cómoda adquiriendo otros skills dentro de la parte de gestión y decidí especializarme en eso, ¿no? En gestionar proyectos. A mí me parece muy curioso aquí en España, y me da mucha pena que en España no hayamos tenido la cultura de ver los dibujos animados en inglés, ver las películas en inglés, las series en inglés, porque hubiese sido una manera muy sencilla de que las personas de mi edad y anteriores supiésemos o tuviésemos un nivel de inglés ya medianamente trabajado cuando llegases a un puesto de trabajo, ¿no? Claro. De hecho, mucha gente de mi edad o mayores, el inglés que hemos aprendido ha sido de forma extraescolar al colegio, porque no en el colegio no había suficiente nivel y encima en nuestro día a día no teníamos el inglés incorporado en series, películas, cine o lo que sea, ¿no? Sí, eso es algo que creo que hoy en día ya no se discute, o sea, todo el mundo tiene que hablar inglés, por lo menos un idioma más del nativo y algún otro idioma, y eso es un poco lo que a mí me pasó con Francia. Yo no sabía nada, empecé a estudiar antes, pero cuando llegué sentía que me hablaban en chino, no entendía nada. Entonces el primer día dije, vale, ok, no entiendo nada, sabes que no entiendo. Y dije, bueno, pero... ¿Tuviste ahí como un momento de frustración? Tuve un momento de... ¿qué hago? Y dije, tengo que salir. Entonces hablé con una de las chicas que yo en ese momento estaba en su casa viviendo y le dije, bueno, a ver, tiene un mapa de papel, usaba el GPS. Entonces le dije, bueno, marcame qué banco voy a abrirme mi cuenta, me tenía que abrir una cuenta de banco. Entonces, marcame el banco, marcame dónde comprábamos yerba para tomar mate, que voy a comprar, y dónde me puedo hacer el carnet de la velo, de la bici, ¿no? Como un bicing acá. Entonces me lo marcó y dije, vale, okay, yo tengo que volver con estas 3 cosas hechas, con mi francés básico. Y volví con las 3 cosas hechas. Claro, dije, bueno... ¿Te pusiste mini objetivos? Claro, me abro la cuenta del banco, me entenderé como pueda, compraré la yerba, que era un poco más fácil, y sacaré el carnet de la bici. Y volví y dije, bueno, listo. Así con todo. Claro. Y así sobreviví los 7 meses, incorporé un poco más el idioma y bueno, claro, al final sí, ya lo hablaba, tenía conversaciones, atendía las clases en francés, o sea, no... Claro. Sí. Bueno, muy bien. Y después lo seguí usando. Ahora voy a dar un salto porque desde Burdeos tú saltas o vuelves Vuelvo a Argentina, trabajo en Argentina, sí. Y ya te vienes a Barcelona porque es una ciudad que a ti te gusta especialmente, ¿no? Bueno, a ver, no elegí Barcelona por la ciudad, mi primera opción era Madrid, pero el máster que yo quería hacer estaba aquí en Barcelona. ¿Hiciste un máster de Project Management aquí en Barcelona? No, hice un máster en realidad de, digamos, tenía una parte de gestión, pero era de proyectos de interiorismo, de arquitectura no pública, pero privada y más... y retail, digamos, de alguna manera. Privada, viviendas y tal, y la parte de retail, todo lo que es la parte de tiendas, restauración, o sea, veíamos esas dos áreas y también una parte de gestión, cómo gestionar todos estos proyectos. Vale. Nada, la verdad que quería formarme afuera, quería ver cómo era la formación acá, y lo que saqué de esto era, digamos, lo que a mí me gustaba mucho hacer, que eran los proyectos de retail, donde yo no tenía tanta experiencia, y la gestión. De ahí empieza, ¿no? Empiezo como a saborear un poco lo que era el project management en sí, y ahí comienza en verdad mi carrera como project, ¿no? Empiezo ya a coquetear con ese lado de la arquitectura. Con el project management relacionado con retail. Relacionado con el retail, sí. Muy bien. Sí. Y ahí ya entras a trabajar en una empresa que es... Claro, empiezo a trabajar en una empresa que era una ingeniería, donde hacíamos proyectos mayormente de retail, no había prácticamente proyectos de arquitectura privada, o sea, me fui, yo en arquitectura privada tenía mucha experiencia, había trabajado mucho en Argentina con eso, y había gestionado los proyectos, o sea, era project manager sin saberlo, en verdad, pero de proyectos más privados. Y arranco con la parte del retail, un mundo completamente nuevo, donde lo que yo encontraba era que en Europa se desarrollaba de una forma que, al menos en Argentina, de lo que yo conocía, ¿no? Muy diferente. Y muy diferente, porque al final muchas marcas que querían entrar acá, muchas marcas ya sentadas, grandes marcas, las que conocíamos, de deporte, de toda la vida. Entonces, claro, era trabajar con estas marcas.
Y era como, wow, y me di cuenta que era súper cercano trabajar con marcas así y que las implementábamos en diferentes partes de Europa. Y claro, el diseño no estaba muy presente, ¿por qué? Porque estas marcas lo que tenían era que ya traían su diseño preestablecido. Lo que nosotros hacíamos era implementarlo en los diferentes locales donde ellos decidían. Claro, ellos encontraban el local, ¿no? Y directamente os lanzaban los planos del local. No, los planos no, tipo, este es el local, ¿no? Sí. Ya decidido internamente por ellos, con nuestro apoyo a veces, decir, bueno, vamos a ver el local, le pasamos la información a ver si les cerraban, ¿no? Apoyando la parte de lo que hacemos ahora. Ellos daban el ok, firmaban, etcétera, con informes técnicos previos, porque eso es fundamental, saber dónde te vas a meter. Sí, o sea, los informes técnicos, ese informe técnico es como un informe de viabilidad. Es un informe de viabilidad técnica, exactamente. Lo hace un ingeniero y un arquitecto y van y miran a ver qué hay. ¿Y tú recomiendas que ese informe, cualquier retailer que nos esté viendo, 100%. Lo tiene que hacer? Sí. A ver, y no confiarse. No porque 3 locales que alquilé me salieron bien, no llamo a un ingeniero, sí. Si quiero un arquitecto, un ingeniero, sí. Totalmente. Porque un ingeniero se puede dar cuenta de cosas que pueden afectar al día a día, a la operativa, a la marca. Puede limitarte a nivel de imagen, ¿no? Lo ideal es un ingeniero y un arquitecto. Lo ideal. Vale, pero entiendo que hoy en día quizás hay marcas, incluso las emergentes, que quizás no se pueden permitir eso. Tampoco es una inversión previa muy grande, pero bueno. ¿Cuánto puede costar un informe de viabilidad? Depende de dónde, pero 400, 500 euros. Solo el informe de viabilidad. O sea, un informe de viabilidad que por 400, 500 euros, en comparación con la inversión que vas a hacer, no es nada. No, te hablo de locales chicos, ¿vale? O sea, si entras a un local terrible quizás es mayor porque hay que tomar más medidas, hay que hacer más consultas. Te estoy hablando de un promedio, ¿no? Un local de 100, 150, 200 metros cuadrados puede llegar a costar eso. Vale. Y ya a partir de ahí vosotros asesorabais estas marcas, ¿no? ¿Puedes decir el nombre de alguna de ellas? Bueno, sí, supongo que sí, trabajamos con Nike, Secret, Oski, sí. Entonces, ¿trabajabais con todas esas marcas? ¿Estabais en contacto con su departamento de Project Management? ¿O? Con su departamento de arquitectura, su departamento de proyecto, y entonces trabajábamos en conjunto. Su departamento de proyecto era quien aprobaba también que el diseño que ellos hacían, la implementación esté ok y cumpla con los requisitos de la marca. O sea, ellos os pasaban un brand book. Ellos nos pasaban un brand book. O sea, el proceso era más o menos el siguiente. Se establecía, o sea, se veía el local, se establecía que era el local ok, se hacía un informe de viabilidad técnica y luego de eso nosotros hacíamos, digamos, una distribución con sus lineamientos, ¿no? Digamos, con su mobiliario, con sus lineamientos de diseño a partir del brand book que ellos nos enviaban y de sus requerimientos. Lo que llamas tu distribución es layout. Un layout. Exacto. Vale, que son terminología técnica del tema de construcción. Es un plano. Es un plano. Es un plan que tú distribuyes las zonas de una tienda o de un gimnasio o de lo que sea. O de lo que sea, sí. Y luego vuelve a la marca, ¿vale? Esta es una forma de hacerlo. Vuelve la marca dice, vale, sí, ok, está ok, cambiemos esto, ahora queremos incorporar lo otro, hay un ida y vuelta que depende de las necesidades de la marca, y a partir de ahí ya se desarrolla el proyecto como tal, ¿no? Ya entramos más en la parte más técnica. Entonces se desarrolla el proyecto que tiene diferentes aristas, ¿no? Porque primero vos tenés que claramente pasar por un ayuntamiento que apruebe todo esto, pero además este proyecto hay que construirlo. Entonces hace un proyecto base para el ayuntamiento y luego un proyecto ejecutivo que a mí me permite licitar este proyecto en diferentes constructoras y construirlo. Se tiene como 2 vertientes. Y nosotros nos encargamos de todo eso y luego la dirección facultativa de la obra. O sea, ver que todo lo que se haga es lo que se tiene que hacer. Es lo que se tiene que hacer. Sí, exactamente. Vale. Bueno, lo cuento yo, de esa empresa saltas a una empresa de fitness, que es donde tú y yo nos conocemos, una cadena de fitness, en la cual yo llevaba el marketing. Exacto. Y tú dirigías el departamento de Project Management. Bueno, a ver, al principio yo era Project Manager, o sea, lo que hacía era gestionar el proyecto en directo, y luego de eso la empresa crece muy, muy rápido y entonces se decide que yo sea quien lleve el departamento y trabajar con otros Project Managers que, digamos, gestionar el trabajo de los project managers. Claro. Sí. Y un poco una coordinación general porque al final necesitábamos el apoyo de todos los departamentos. Sí. Exactamente. Sí. De hecho, tú y yo teníamos mucha comunicación porque la implementación de la marca, muchas veces desde marketing, marcábamos cómo tenía que ser el diseño o cambiábamos algo del producto y eso os afectaba también a vosotros. Exactamente. A ver, cabe destacar que el project manager tiene que saber lo que está haciendo, lo que está implementando. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo entré a trabajar en una empresa de fitness y yo siempre toda mi vida entrené, me gusta el deporte, me gusta entrenar, pero
de máquinas sabía muy poco, claro, por no decir nada. O sea, el Project Manager realmente no tiene por qué ser un experto en nada, No. sino un todólogo, como hemos dicho antes, Sí. de tratar de saber un poquito de todo para El Project Manager yo creo que atar cabos. Claro, tiene que tener la capacidad de gestionar, como decíamos antes, los diferentes agentes que intervienen en un proyecto, aunque no sepa exactamente qué es lo que se está haciendo. Si vos me decís, ¿te animás a gestionar un proyecto de IT? Sí, me animo. Si la gente que compone el equipo es experta o sabe lo que hace. Ahora, yo de IT, no hace falta que te lo diga. Entonces, esto creo que es un punto importante. Después te puede pasar que sí, que sepa lo que hace, ¿no? O sea, yo puedo gestionar un proyecto de arquitectura, soy arquitecta y sé lo que hago, entonces me va a ayudar a entender más cosas, pero podría no serlo. Claro. ¿Me explico? Sí, sí. Y entender las diferentes partes, sí. Coordinabas todo desde la ingeniería, del proyecto ejecutivo, ¿no? Todo. Sí. Hasta la apertura. Exactamente, sí. Y en todo ese proceso, ¿cómo resumirías cada una de las fases? O cómo tú tienes en la cabeza, porque tú eres muy estructurada, muy organizada, ¿cómo resumirías las fases que tiene que pasar un proyecto? Por ejemplo, hay mucha gente que nos escucha que quiere montar un gimnasio y muchas veces se ve abrumado con tener que hablar con una ingeniería que no sabe qué hace, con una constructora que no sabe si le está dando los precios bien o mal, que solamente consulta precios con una de ellas, que luego entraremos en el tema de licitación, que a mí me parece un tema muy importante y que se hace poco. O sea, ¿cómo resumirías esas fases? A ver, se pueden resumir muy rápido porque al final varía mucho de acuerdo a cada proyecto, ¿no? Pero si hablamos en ese sentido, lo primero es que entender que el Project Manager no únicamente entra en el momento en que se empieza a implementar o en el momento en que empieza la construcción, sino que empieza desde el principio. Tiene que acompañar lo que se llama la parte de expansión de la empresa, es fundamental. Primero porque tenés que saber lo que te viene, que no es un detalle menor, más si la empresa tiene planeada una expansión muy agresiva, salvaje o agresiva, exactamente. Sí, más agresiva. Y aparte para acompañar el proceso, saber qué hay, qué no hay, qué va a entrar, qué no va a entrar, cómo. Entonces, tenemos una primera parte. ¿Participas tú también en la negociación de ese contrato? A ver, esto depende... Participas, no digo que seas tú la que lo lideres. Yo creo que sos una... No, liderarla no, pero en mi caso, pero sí un apoyo, sí. Yo he trabajado mucho con el departamento de expansión, a mí me parece fundamental, de los dos lados, sí, vale. Sí. Sí, porque sabemos lo que hacemos y lo que necesitamos, entonces... Sí, que luego puedes evitar ciertos marrones 100%. A futuro, ¿no? Nosotros y los ingenieros, los técnicos, fundamental, los técnicos que participen de esa fase. Claro. Entonces tenemos una primera parte de expansión, donde lo que hacemos es apoyar y acompañar al departamento de expansión para decirle cuáles son nuestras necesidades y que ellos tengan herramientas para negociar. ¿Vale? Luego de eso arranca toda una etapa más como, yo la llamaría más administrativa y de organización, donde el contrato se está firmando, se está por firmar y ya empezás con la organización de todo el proyecto y donde empezás a tocar al resto de los departamentos. Entonces ahí empezás, ojo marketing que firmamos, ojo operaciones que firmamos, ojo que vamos a firmar, ¿vale? Y ahí se destraba la primer parte. Y a partir de ahí ya empieza todo el proceso donde, digamos como una tercer fase de alguna forma, donde ya te sentás con la ingeniería, con plazos que vos ya tenías con ellos, ¿no? Hablados o ya sabías por dónde venían, y ahí organizás el timeline del proyecto. O sea, haces como un Gantt. Ahí haces un Gantt. Es previo. El Gantt, sinceramente, lo haces previo, pero claro, el Gantt previo es muy variable, porque ¿cuánto dura la negociación? Cuando firmás el contrato. O sea, hay varios puntos del proceso que no controlan los timings. Hay dos puntos fundamentales que no se controlan. Uno es expansión. No tengo idea cuánto van a tardar. Yo te puedo dar una media, pero no lo sé. Si es muy complicado, si no. Si el propietario tiene 1000 pegas y el otro son las licencias. Esos son los dos puntos donde el que te diga que lo tiene controlado, me gustaría saber cómo. A día de hoy yo no te lo puedo establecer a rajatabla. Todo el resto, claro, tiene sus más y sus menos, pero todo el resto ya se puede establecer. Porque yo sé cuánto tardan los proveedores. Yo sé cuánto tarda más o menos la obra. Yo sé cuánto tarda, digamos, o cuánto se puede extender o no una obra. Entonces, ya esa es como la cuarta fase, donde ya es la construcción pura y dura y la entrada y salida de proveedores, donde estamos todos en el mismo lugar metidos. De hecho, a mí me parece muy característico. Cada vez que vamos a ver un proveedor, tú siempre le preguntas cuántas semanas tarda en proveer. Porque ese dato es el que luego tú coges para meterlo en tu Gantt. Sí, yo al proveedor las 3 preguntas que le hago son cuántas semanas me tarda en proveer desde que yo le confirmo el pedido. Sí. Dónde tiene su hub, digamos, porque a mí eso me dice la verdad.
lo otro es, me quiere vender, en esto me dice más la verdad. Y lo tercero es, ¿qué poder de reacción tiene si hay un inconveniente? Un inconveniente es, me están trayendo el material, las máquinas, los muebles y hay un problema con el transporte, sea cual sea. Un accidente, un vuelco, lo que sea. ¿Cuánto tarda él en reaccionar a eso? Para mí eso es fundamental. Exacto, si tiene suficiente, ¿no? Exactamente. Vale. Y posibilidad de producción. Hay cosas que son ad hoc, entonces posibilidad de producción. Claro, posibilidad de producir rápido y poder enviarlo. Exactamente, la reactividad. Y depende del proveedor que sea, a mí me importa más o no esa reactividad. Hay cosas que las puedo soportar y hay cosas que no, hay cosas que no, sin esto no hablo. Y, por ejemplo, muchas veces en los gimnasios o grandes superficies de gimnasios no puedes meter a 2 proveedores que vienen con trailers el mismo día, ¿no? Por ejemplo. Bueno, hemos hecho de todo, pero no es la idea. A ver, sobre todo si es en centro ciudad, mejor dicho. Yo lo que hago es, cuando tengo proyectos de ese tipo, lo que suelo hacer es, me reúno con los grandes, cuando hablo de los grandes son con los principales proveedores o los que están más comprometidos, sobre todo a la hora de ingreso y tal, y nos coordinamos entre todos. Siempre hice eso, siempre me reuní con todos juntos y a la vez. Porque entonces entre ellos también se conocen y se coordinan y tal, y queda todo preestablecido. Reúnes, por ejemplo, perdona que te corte, reúnes, por ejemplo, al que pone los suelos, le reúnes con el que la iluminación, el de las máquinas de fitness, el que pinta, el que tal, los reúnes a todos y le haces una reunión de coordinación con todos. Sí, o sea, por tomarlo como ejemplo sí, pero no, porque ellos entran, los que acabas de nombrar, más o menos en diferentes tiempos. O sea, yo necesito que hay cosas que estén antes que lo que estamos comentando. Pero, por ejemplo, los que entran los que yo sé que dentro de mi planificación van a entrar en el mismo momento, los reúno y me siento con ellos y digo, vale, tenemos tanto tiempo para todos meternos juntos. ¿Cómo hacemos? Vale, esto es fundamental. Esa reunión para mí es clave. Y cuando no se hace, se nota. Y me ha pasado y porque, por ejemplo, cuando tú entras en un local, ¿qué es lo primero que entra? O sea, aparte de la constructora, etcétera, etcétera, ¿qué es lo primero que se pone? ¿Suelos? ¿Se pone pladures? ¿Qué es lo que...? Bueno, depende del local. Es que esa es una cuestión constructiva. Eso depende mucho del local. Mucho. Los suelos, por lo general, primero empezamos con paredes y tal, pero esto es más constructivo, digamos. Eso es una más del área de arquitectura y depende mucho del encuentro con el local. Si tengo que demoler, si no tengo que demoler. Claro. El tema es siempre tener una planificación para poder solapar la mayor cantidad de áreas posibles. Creo que lo más interesante de esto es no saber quién entra primero, sino saber y entender que el retail es un contrarreloj. No tiene nada que ver con la arquitectura, por ejemplo, con la construcción privada. Esto es contrarreloj. O sea, en el momento en que vos firmás el contrato ya vas tarde. Tenés que abrir. Esa es tu frase mítica. Pero no es una frase para presionar, sino que lo hago como para que todos lo entendamos, y yo lo entendí así. El retail tiene que abrir, o sea, es fundamental. Sí, bueno, además de por los meses de carencia, ¿no?, que tiene negociados, por la rentabilidad. Por la rentabilidad, me refiero a eso. O sea, por eso, si vos te fijás, todos los departamentos tiramos para el mismo lado. Todos necesitamos conseguir más meses de carencia, todos queremos abrir antes, pero el retail es rápido. El que se mete en este mundo tiene que entender que va rápido. Sí, no, está claro que va muy rápido y que hay que ser muy ágil dentro de todo el proyecto. Sí. ¿Cómo gestionas desde el punto de vista constructivo y organizativo y desde el punto de vista financiero? ¿Has gestionado proyectos de tiendas desde 1 millón de euros hasta 2.300.000 o 500.000? Sí, anteriormente un poquito más incluso también. A ver, normalmente el budget está preestablecido. Yo creo que ahí el mayor desafío lo tiene la constructora, o sea, lo tiene el director de obra, ¿no? De que no se descuadre ese número. Sí. El mayor desafío está ahí, porque es, digamos, donde vos podés tener los puntos de más inflexión, entonces eso se te puede descuadrar. La parte de proveedores, en principio ya está preestablecida. Es importante establecer las condiciones de entrega, que es ahí donde tenés el variable, pero el budget es el que es y hay que mantenerse dentro de eso lo más posible. Claro. Todos tenemos que saber que vos tenés una parte de construcción que puede variar, que se pueden, o sea, puedes encontrar cosas que a priori cuando alquilas el local no lo ves. O sea, se hacen las catas y se hace el informe de habilidad técnica lo más preciso posible, pero sí, puede puedes variar. Encontrar sorpresas. Sí, muchísimas. Es una caja de Pandora, sí, claro. Sí, muchísimas. Bueno, muy bien. Pues no sé qué trucos o consejos le darías a una persona que esté pensando en montar una tienda o montar un gimnasio o montar un centro de boutique de entrenamiento. No sé, ¿qué consejos le darías en el momento en el que empieza la fase de proyecto? A ver, yo siempre digo un poco lo mismo y también mi perfil es un poco más técnico en ese sentido, pero rodearse de los profesionales que realmente saben. A ver, todos podemos ir a ver un local y decir, vale, ok,
este local me cuadra. Pero realmente son los técnicos los que pueden decir qué problemas o qué inconvenientes me voy a encontrar más adelante. Yo siempre digo que goles nos van a meter, hay que minimizar la cantidad. O sea, creo que ese para mí es el mayor consejo, y que esos profesionales siempre tienen que estar ávidos por abrir lo antes posible. Creo que son las dos cuestiones como más tienen que estar motivados para acelerar ese proceso y que vayan contigo, ¿no? Exactamente, y que el proyecto es de todos. Exacto, implicarles hasta el final del proyecto. Totalmente. Más o menos, un project manager coge el proyecto desde la parte de expansión y lo lleva hasta la apertura o hasta después de la apertura. Hasta la apertura. El día de la apertura se entrega, depende de lo que se pacte también, y luego tiene que haber un equipo que recoja este proyecto, ya sea el manager de la tienda o el director de operaciones de un club, quien sea, coge el proyecto y sigue para adelante. Pero tiene que estar pactado esa transición. O sea, yo te voy a entregar hasta acá y te entrego hasta acá como corresponde, ¿vale? Entonces esa persona coge y sigue. Con un checklist. Y con condiciones, y saber que luego probablemente queden algunas cosas por hacer y que siguen siendo responsabilidad del proyecto. Exactamente, a eso me refería, que después de la apertura hay veces que por intentar acelerar el proceso de apertura, pues yo qué sé, desde suelos que están abombados, rodapiés que están mal puestos, techos que quedan sin pintar, ¿no? Hay como algunas cosas que tú y yo ya hemos vivido que son repetitivas siempre, entonces normalmente se da un plazo de 1 o 2 semanas posterior a la apertura para solventar eso. Exactamente, o sea, ahí, el proyecto tiene que seguir liderándolo, vale. tiene que entregar el local en condiciones. Entonces así, funcionando, ese es el trabajo nuestro. Es casi un filtro de calidad, ¿no? El project manager es casi un filtro de calidad. Sí, es su responsabilidad, es una cuestión de responsabilidad. Después yo cómo funcione, si venden más o no, o si entran más o menos clientes, o cómo gestiona la operativa un club, ahí no entramos, pero el local tiene que estar en condiciones, o sea, las puertas tienen que abrir. Totalmente. Así es simple. Sí. La parte de IT siempre es un cuello de botella también. Cuello de botella. Hay muchas cuestiones dependiendo de dónde te metas, pero sí, hay muchas cuestiones como el IT, por ejemplo, sí. Sí, totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias por participar en nuestro podcast, en nuestro y en el tuyo también. Yo creo que ha quedado mucho más claro la figura del project manager, que siempre es una pregunta que nos hace todo el mundo. Yo creo que no se llega a entender bien cuál es la figura. Hay veces que se piensa que nosotros somos constructora, que gestionamos el proyecto de construcción, tal, y creo que esto ha ayudado a resolver muchas dudas que a nosotros nos llegan normalmente, sobre todo la parte más comercial, nos llegan normalmente muchas dudas en este sentido, y muchas veces ni nosotros mismos sabemos explicar el servicio de Project Management con tanto detalle como tú nos lo has explicado. Así que hoy hemos resuelto muchas dudas, y nada, te quería agradecer y poco más. No sé si quieres dejar algún mensaje final. No, bueno, muchas gracias. ¿Algún consejo para un project manager que esté empezando o que esté terminando el curso de project manager, o qué le recomendarías para encontrar, por ejemplo, trabajo? Bueno, a ver, para encontrar trabajo, bueno, y creo que... ¿Hay trabajo suficiente? Sí, hay trabajo, o sea, se necesita una figura muy solicitada, pero para mí no sé si un consejo, es algo que a día de hoy yo tomo, me falta recorrer mucho camino, pero algo que yo tomo es, lo primero, entender que no liderás un equipo porque sabes más sobre eso, sino porque en ese momento tenés las cualidades como para trabajar bien con todos y poder llevarlo adelante, y entender que tu equipo es lo más importante que tenés. O sea, sin tu equipo no vas a ningún lado. Y tener esa capacidad de entender de que el liderazgo no es únicamente decir se hace así porque sí, porque yo lo digo, no, sino porque realmente escuchás las necesidades del equipo, lo que ellos tienen para aportar, y eso lo traducís en estrategia. Eso es fundamental, escuchar mucho al equipo con el cual estás trabajando. Siempre. Yo aprendí mucho más de ellos que de lo que ellos aprendieron de mí, estoy segura. Bueno, seguro que aprendisteis mutuamente, y yo creo que ese consejo habría que preguntárselo final... a ellos. Sí, que no entran en detalles tampoco. Pero ese consejo final yo creo que es clave, y estoy muy de acuerdo en que tratar de empatizar siempre con los equipos es algo que genera el liderazgo innato, no el liderazgo forzado, que muchas veces se da en las grandes empresas, ¿no? Así que nada, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast.